Prácticamente Jorge dio una antesala de lo que vamos a ver ahora, pero en números, cómo está la violencia, don Carlos y televidentes, en materia de números, pero en un rango etario específico, ¿verdad? Que es el rango etario que todavía sigue siendo un bono demográfico importante en nuestro país, y hablamos entre 14 y 17 años para mantener un rango. En realidad esto se tomó en una esfera mucho mayor, pero el rango central que hoy va a ser analizado, que vamos a mostrar, en realidad ya fue analizado por el Ministerio Público, es ese, entre 14 y 17 años. Más de 14.000 casos donde ellos están envueltos en delitos, y vamos a ver qué tipo de delitos son, y preferentemente cómo cambia, cómo los tiempos van cambiando y qué es lo que aparece ahora en primer nivel en cuanto a cantidad, que son los delitos cometidos por estos adolescentes y jóvenes, aprovechando que es prácticamente la semana post Día de la Juventud, Día de la Primavera. Vamos a ver a qué nos referimos. Analicemos las gráficas en cuanto a números. Acá tenemos en cuanto al periodo, tomaron 4 años de análisis, entre enero del 2020 a agosto de 2024. Este es el total de casos o denuncias presentadas por el Ministerio Público, 14.397 ingresadas, y ven que en el año 2020, año en que nos vamos al encierro en pandemia, tenemos un número de 3.634. Siempre quiero hacer el paréntesis de existe subregistro. No todos los casos se denuncian, pero va igual la muestra para tener en cuenta. En el año 2021, como era de esperarse, dicen los entendidos, esto baja porque estábamos todos encerrados, 2.787 casos. Luego va en ascenso en el año 2022, 2.969 casos, y ya en el año 2023, el año pasado, ese repunte a 3.026 casos. Hasta ahora tenemos 1.981 casos, ¿verdad? Vamos a ver si es que se llega a replicar lo del año 2023 o es menos, teniendo en cuenta que estamos ya avanzando en la recta final de este 2024. Siguiente gráfica. Siempre en este margen de entre el año 2020 hasta agosto del año 2023, acá tenemos la cantidad de presuntos victimarios con edad identificada al momento de la denuncia. 2020 fueron 2.843 la cantidad de presuntos victimarios. La población en rango etario entre 14 y 17 años fueron de 544.934. La tasa por cada 100.000 habitantes, 222, es decir, 222 por cada 100.000 habitantes entre 14 y 17 años fueron identificados como presuntos victimarios. Nos seguimos, ¿verdad? 2021, don Carlos televidentes, baja esto, utilizando el mismo argumento, porque esto ya muchos analizan como algo concreto. Año pandémico, baja la cosa, 2.324, es menor la cantidad de la población entre 14 y 17 años que cometió algún tipo de delito, y es de 425, subió eso, prácticamente el doble por cada 100.000 habitantes. En el año 2022 subió esto un poco, 2.400 la cantidad de victimarios entre 14 y 17 años fueron 548.405 los procesados, 438 el equivalente, o sea, la proporción en cuanto a la masa de 100.000 habitantes. Y en el año 2023, en lo que fue este año pasado, 2.477, 77 casos más, pero un poco más de cantidad de habitantes o población entre 14 y 17 años, 550.000, 361 los que cometieron algún tipo de delito. El equivalente a 100.000 habitantes, 450. Bueno, esta es la cantidad, la proporción entonces de cantidad de victimarios. Pasemos a la siguiente. Antes de pasar, ¿puedo volver a esta Sí, anterior? cómo no, Carlos. Porque creo que le impresiona a la audiencia y yo también. Sí. Fíjate vos, 2020, 222 por cada 100.000. Y si mirás el 2023, sube a 450, se duplicó. 450, sí, fue mucho más. Y acá hay una explicación para todo eso. ¿Sabes dónde se revela eso, don Carlos y televidentes? Cuando veamos la cantidad de hechos punibles y qué está primero y qué está después. Tiene una explicación social esto. Y a propósito, vamos a la siguiente gráfica para explicarle a don Carlos y a ustedes por qué se da esta cantidad, este aumento. Bueno, fíjate, yo esperaba, don Carlos, así como me sorprendió la cuestión de los asaltos y hurtos, ¿verdad? Y también el sicariato, que estaban muy por detrás de las reuniones familiares como escena donde ocurre un homicidio doloso, también me llama la atención esto. Exposición al peligro en el tránsito terrestre es la que está en primer lugar
en casos o delitos cometidos por estos adolescentes o jóvenes infractores o que cometieron un delito. 3.624 casos de esos 14.000 que mencionamos al inicio, más de 14.000. Violencia familiar está en segundo lugar con 1.369 de esos 14.000 casos, o más de 14.000. El hurto está en tercer lugar con 1.147 casos. El hurto agravado con 1.060 casos en cuarto lugar. En quinto, la lesión con 19 casos. El abuso sexual en niños 611. Igual es alarmante esto porque es mucho. ¿Verdad? De 14.000 son 611. El robo agravado está muy rezagado con 464 casos como delito cometido por estos adolescentes y jóvenes entre 14 y 17 años. La gráfica se completa de la siguiente forma, por la cantidad de delitos. Pasemos a la siguiente. Con la amenaza, 430 casos, daño, 375, lesión culposa, 295, el robo, muy atrás, con 226 casos, reducción, 183, homicidio doloso, 152 casos, el estupro, 150 y cerramos con coacción sexual y violación, 104 casos. Fíjate, don Carlos, que el caso de exposición al tránsito terrestre, el siniestro vial, ¿verdad? Arrollamiento, todo lo que implica. En primer lugar. Y estamos hablando de chicos de 14 a... Entre 14 y 17. Y violencia intrafamiliar está en segundo lugar. Ahí tienen, memoricen este dato. Justamente. Memoricen este dato porque eso es lo que después nos va a sorprender un poco a la hora del análisis del por qué ocurre esto. Vamos a cerrar el tema de la gráfica porque también desde el Ministerio Público lanzan una serie de clasificaciones en cuanto a la delincuencia juvenil. Delincuente activo, 14-18 años le llaman ellos, tienen estas características: cometen delitos de cierta importancia, tienen una conducta arraigada, han estado ante la justicia, permanecen en un círculo vicioso. No salen, digamos, probablemente el entorno de ese primer anillo es el que está concretamente con algún tipo de dependencia a algo o hace que ese entorno violento genere entonces esta conducta. Siguiente. Hablamos de clasificación. Le llaman disocial paraviolento. Aquel preadolescente de entre 14 y 15 años, una actitud violenta hacia los demás, se agrupan en pandillas o grupos. Esto estamos viendo últimamente mucho y hay una cultura hacia el delito, dicen algunos sociólogos especialistas. Por eso es que ocurre probablemente esta disocial paraviolento. Oscar, sí. me interesó ese concepto. Tenemos una cultura hacia lo violento. En este último tiempo, todo lo que consumimos, todo lo que se ve en redes sociales, en plataformas y demás, genera que muchos jóvenes tengan como una especie de cariño o sentimiento positivo hacia algo negativo. Eso es muy grave. Tomamos a referentes en lo criminal como un camino hacia el éxito, un camino hacia tener más dinero, un camino hacia estar rodeado de mujeres bellas o hombres bellos, camino hacia el lujo, hacia el éxito. Se asocia directamente con el éxito y no nos estamos dando cuenta que la ruta hacia eso es lo criminal. Entonces, esa falta de disociación es lo que genera esta conducta. Siguiente. Adolescente marginal también es una clasificación, suena fuerte, pero es una clasificación. Han fracasado en los comportamientos socialmente adaptados, probablemente ya varias veces ya ha atravesado algún tipo de intervención, pero no tuvo el éxito como para cambiar esa conducta y es producto de la crisis de los barrios. Acá también hace una especificación los sociólogos. Nosotros no somos una sociedad homogénea, heterogénea. Hay una diversidad de conductas y muchas veces no vemos eso. Nos centramos mucho en Capital, en Asunción y Central y no vemos la conducta en, primero, la franja de pobreza alrededor de la capital. Sí, claro. Segundo, lo que es la sociedad culturalmente hablando hacia el interior. Es otra historia si es Ciudad del Este, Encarnación, San Pedro, otros departamentos. Siguiente. Y es la última clasificación, perfil de delincuente juvenil. Impulsivo con afán de protagonismo, fracaso escolar, consumidores de drogas, baja autoestima y familia desmembrada. Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto no es nuevo. Esto nosotros lo traemos hace años, don Carlos. Mi generación es producto tal vez de esto, no es algo ahora concretamente esta generación. Eso hay que entender. ¿Qué nos dice un sociólogo, Carlos Peris, con respecto a estas gráficas? ¿Qué él nota con respecto a todo esto y cómo lo analiza por sobre todas las cosas? Vamos a escuchar. Los datos
nos muestran un país heterogéneo en todos los sentidos, especialmente en lo que es la cuestión de la ilegalidad, pero además también nos muestran de dinámicas complejas. ¿Por qué de dinámicas complejas? Justamente la lógica del crimen, la lógica de la ilegalidad que se establece en esos cinturones que giran a la capital o que giran a los grandes centros urbanos, en donde por lo general se dan más estas dinámicas en las que también están muchas veces metida la población juvenil. Es decir, es una cuestión de heterogeneidad, de cómo está conformada la población paraguaya, pero también de complejidad social por los diferentes cinturones de pobreza o de precariedades o de vulnerabilidades que se van formando alrededor de los grandes centros urbanos. Vamos a ver nuevamente la gráfica porque es llamativo el que esté la exposición al peligro en el tránsito terrestre en primer lugar con 3.624 casos de los más de 14.000 que tienen esta estadística el Ministerio Público entre 2020 y agosto del 2024 y en segundo lugar la violencia familiar con 1.369 casos. Carlos Pérez dice, no es que exista una mayor propensión a hacer cometer este tipo de delitos. El bono demográfico en cuanto a adolescentes y jóvenes sigue siendo muy importante en nuestro país. Y lo segundo, hay mayores mecanismos para visibilizar esto. Hay oficinas de denuncias probablemente en cada municipio. Hay una cultura de denunciar, de animarle a la víctima a denunciar y por eso se da este tipo de números altos. No obstante, hay que hacer los mecanismos para que esto tenga su culpa, su pena, su delito, de manera que la sociedad pueda caminar recta y no vaya inclinándose a una situación que decía Jorge anteriormente, una sociedad cada vez más violenta. Vamos a escucharlo. Casos que siempre existieron, ahora se están manifestando más porque hay más canales. Ahora, ¿el por qué hay? ¿El por qué hay? Bueno, y el por qué se manifiesta cada vez más. Porque dentro de lo que es la dinámica social, Oscar, para que un caso baje, primero se tiene que manifestar, después se tiene que castigar. Al existir más castigo va a haber menos impunidad. Al haber menos impunidad va a haber más miedo a cometer ese acto. Es decir, estamos en la propia evolución de lo que es algo que se está manifestando, ¿verdad? Algo se manifiesta, crece en las estadísticas. En este punto tienen que empezar a aparecer los castigos, tiene que empezar a aparecer la cultura de la no impunidad en que estos casos no mueran y ahí lentamente es que va a empezar a emerger casos emblemáticos de que esto ya no se puede más hacer. Y dos cosas me explicaba Oscar. Uno, ¿hay más violencia o no? Y fíjense la explicación que él lo va a dar. Dos, me llamó la atención el tema de las familias desmembradas, Oscar. La violencia sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo, eso prácticamente no cambia. Somos un mundo violento, por decirlo, no solo a Paraguay. Lo que existe hoy más, sí, en nuestro país es una mayor visibilización de ese tipo de delitos. Se denuncia más, hay más respaldo y hay más forma de acompañar esto sin tener que estigmatizar al que denuncia. Eso por un lado. Y lo otro tenía que ver con Carlos. Las familias desmembradas. De los 90, a finales de los 90 que existe la migración hacia países europeos para una mejor condición económica. Eso hace que hoy prácticamente los chicos, además de estar educados por lo digital, no tengan a un padre o una madre ausente. Tremendo. Excelente como siempre, Oscar. Muy amable. Nada, señor.